Figiamol. Bienvenidos a un nuevo programa de Vigamol, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y a quienes nos miran por el programa a través de la plataforma YouTube. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva temporada de Vigamol, nuestro quinto año juntos en este emocionante recorrido. Espero que hayan tenido un excelente comienzo de año. Hoy nos vamos a adentrar, como de costumbre, en el fascinante mundo de la tradición nórdica y sus misterios. Y para esta primera entrega de este año, tengo el placer de presentarles a nuestro invitado especial. Oriundo de las Islas Canarias, es un apasionado divulgador del mundo nórdico vikingo. Desde hace 2 años ha estado compartiendo su conocimiento y amor por estos temas en su cuenta de Instagram, The Ancient Serpent, así como en grupos privados de habla inglesa. Él es un explorador de ideas profundas, cautivado por la belleza de la muerte y los misterios del mundo, siempre en busca de superar retos y descubrir lo desconocido. Su perspectiva nos permitirá adentrarnos en temas que sin duda estimularán nuestra curiosidad y reflexión. Estoy muy emocionado de tenerte aquí. Bienvenido a mí, amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Alexis, por invitarme y espero que salga algo entretenido de esta charla. Sin duda va a salir y creo que la gente se va a llevar mucho material, sobre todo el tema que tenemos para hablar, que me parece, por lo que vengo charlando con muchas personas interesadas en esta tradición y en la historia germano-escandinava, que es un tema que plantea mucha confusión y que a veces, digamos, todo queda como muy limitado al periodo vikingo. Pero ¿qué pasó antes, ¿no? De todo eso? ¿Cómo llegó todo eso a converger en la historia del periodo vikingo? Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Como de los diferentes periodos que podemos encontrar dentro de la tradición, incluso pregermánico, podríamos llamarlo, hasta el periodo vikingo, sus creencias, haciendo como una suerte de recorrido. Pero antes que empecemos con el tema, me gustaría que te presentes, que nos cuentes sobre vos, quién sos, por qué te metiste en este mundo. Sí, muy bien. Pues yo soy Ismael y soy español y la verdad es que el primer contacto que tuve con este mundo fue a través de las series de televisión, básicamente. Si recordamos series tan famosas como Vikings de History Channel. Y la verdad es que en un primer momento, eso fue hace 2 años y algo, en septiembre, octubre de 2021. Y en un primer momento fue mi primer contacto con este mundo y la verdad es que no entendía mucho la serie y demás, pero algo me atrajo bueno, ya sabemos cómo la serie se basa en la época vikinga y demás y este mundillo, pero no es tan fiel como desearíamos, ¿no? Pero bueno, en un primer momento no me enteraba mucho de lo que sería la serie y demás, pero algo me atrajo, ¿no? De ese ambiente tan oscuro, alrededor de la batalla, alrededor de la espiritualidad, un poco como se representa en la serie. Y a partir de más o menos unos meses o algo así, pues adquirí mi primer libro. No sé si lo conocerás, se llama Mitología Nórdica, del autor Enrique Bernardes, un autor español. Sin Y un duda, y poco es más. un libro que recomiendo mucho, ¿no? Sí, y sería como mi iniciación a nivel académico, un poco, entre comillas, ¿no? Y la verdad es que lo explica muy bien, un poco para principiantes, la espiritualidad y bueno, la mitología en general, ¿no? Y lo compara mucho pues con otras culturas y demás, y me empezó a atraer bastante, la verdad. Y ya a partir de ahí, pues fui ampliando conocimientos, conocí a otros autores, otros académicos y yo creo que ya en septiembre de 2022 fue, si mal no recuerdo, pues decidí abrir mi única cuenta de divulgación, como comentas tú, de Ancient Serpent. Y bueno, a partir de ahí, pues solo ha sido cuestión de tiempo de que
he conocido muchísima gente que me sigue y demás y he ampliado conocimientos y muy contento, la verdad, de seguir divulgando en este proyecto. Qué bueno, la verdad es que me encanta tenerte en el programa. Y si hay algo que destaca mucho de tu cuenta de Instagram, que vengo siguiendo y leyendo los artículos que publicás y las cosas, es justamente esta cuestión de adentrarte como desde una perspectiva mucho más académica, ¿no? Sí. Cuando entramos en Instagram y queremos obtener conocimiento de Instagram, a veces es complicado porque nos encontramos con cuentas de todo tipo, ¿no? Desde los que venden cursos de CrossFit con estética vikinga hasta cuestiones que están como muy alejadas de una realidad histórica y académica. Y el hecho de que hayas podido acercarte de buenas a primeras desde lo académico es bastante interesante. Y creo que yo los invito mucho a seguir su página, porque si realmente quieren tener buena información, quieren adentrarse, sin dudas van a llegar al lugar correcto. Sí, y sobre todo quería añadirte el tema del idioma, porque en español no hay mucho contenido en Instagram, digamos, ¿no? De cuentas de divulgación en español bueno, que se dedican a esto y me da un poco de pena, la verdad, ¿no? Pero bueno, aquí hacemos lo que podemos y muchísimas gracias por la recomendación. Y bueno, lo mismo, digamos que no sucedería con el inglés. En inglés hay mucho más información, muchos más divulgadores, evidentemente, ¿no? Sí. Y están como un poco más arraigados a la cultura, las culturas germánicas, ¿no? Creo yo. Pero bueno, espero Sí. que en español, sobre todo, de cara al futuro, pues crezcan más en cuanto a la cultura vikinga y en general germánica, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese es un gran problema para muchas personas que desean acercarse, sobre todo hay como un interés creciente en acercarse a una suerte de práctica espiritual eh, precristiana de los pueblos del norte. Eh, Obviamente siempre teniendo en cuenta que no vamos a reproducir con exactitud lo que ellos hacían, porque Yeah. no se puede, no es posible, no es parte para muchos de nosotros no es parte de nuestra cultura, pero sí hay un interés por ese acercamiento, el acercamiento a los paganismos en líneas generales, y a veces muchas cuentas de paganismo tienden como a una divulgación también muy errónea, ¿no? O como a una espiritualidad muy fantasiosa también en muchos aspectos. Entonces creo que, bueno, esta charla va a ser muy nutricia para ir empapando a la gente un poco de cómo los cultos también fueron cambiando, se fueron modificando, ¿no? No son cultos estáticos, ni fijos, ni inmóviles, sino que fueron cambiando según cada periodo de paradigma, de mirada, los cultos. Así que bueno, creo que puede estar muy bueno en ese sentido. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿te parece si empezamos? Sí, claro. Bueno, primer periodo que nos toca tocar, vamos a hablar de un periodo ya pregermánico, ¿no? Porque todavía no podemos hablar específicamente de pueblos germánicos. También vamos a tratar, te voy a pedir a vos que sos nuestro invitado que nos aclares un poco qué son, luego cuando lleguemos, los pueblos germánicos, ¿no? Porque a veces tenemos en la mente esta noción como de unidad, ¿no? Y ya de por sí, germánico es un término que ellos no se autoatribuían, sino que fue Julio César quien les puso este nombre, un poco así como para distinguirlos, ¿no? Entonces, creo que va a estar bueno hacer como varias aclaraciones. Creo que primer periodo del que nos toca hablar es el periodo del Bronce. Un periodo que podemos situar, ¿cuándo? Pues más o menos nos situaríamos desde el 1900 antes de Cristo hasta el 500 antes de Cristo, que sería con la iniciación de la edad de hierro temprana, más o menos. Y bueno, ya yo creo que los elementos más básicos que tenemos en cuanto a las creencias de esta gente en este periodo, yo creo que sería un culto solar, digamos, ¿no? Recordemos que el Sol
en este periodo, o en la cultura germánica, digamos, en los países del norte, es conocido como un ser femenino, y sobre todo su relación con el carro y el barco, digamos. Recordemos que el sol, vemos en mucha iconografía de esta época, en los petroglifos y demás, que el sol como que hace un recorrido por el cielo, ¿no? Transportado por el barco hacia el inframundo, digamos, ¿no? Y un poco también con el carro. Recuerdo ahora el carro de Trundholm, no sé si lo recuerda, el cual creo que estaba hecho De bronce. sí. Y que bueno, que era una figura pequeña, conformada por un carro tirado por caballos. Y lo mismo con el... Y bueno, esta idea se perpetúa hasta la época vikinga, digamos. El carro se usa o es medio de transporte de dioses, por ejemplo, que estén un poquito más relacionados con el sol, como Frey, ¿no? Y en cuanto al barco, que se me olvidó decirlo, también vemos en la iconografía del barco cómo es posible que también transportase aparte del sol, a los muertos al inframundo. Vemos, creo que en la época vikinga también hay como una especie de tumbas con forma de megalitos, que están rodeadas por megalitos con forma de barco. Y bueno, como que haría un poco de referencia a que los muertos podrían ser transportados al más allá por el barco, ¿no? Y bueno, esto se perpetuaría en la época, hasta la época vikinga. Por ejemplo, en Gotland, creo, en la isla de Gotland, creo que hay bastantes tumbas con forma de barco, ¿no? Pero bueno, esos serían los elementos más básicos en Escandinavia en este periodo. Vemos, pues sí, por ejemplo, en los petroglifos muchas figuras, muchos motivos, ¿no? Relacionados con el sol y con las espirales solares. Por ejemplo, incluso figuras humanas cuyo cuerpo, cuyo torso, está conformado por la rueda solar, tan popular, ¿no? Que conocemos. Y también, pues, hay figuras, por ejemplo, que portan hachas o lanzas ceremoniales, que también portan cascos con cuernos, que bueno, ya lo aclararemos, que bueno, ya sabemos que los cascos con cuernos no son históricos y demás, pero bueno, no podemos rechazarlos del todo porque también lo explicaremos después con otros motivos, ¿no? Y también hay Tal figuras de cual. carácter... ¿Cómo? No, tal cual. Sí, gracias. Y también hay pues figuras también de carácter fálico, sobre todo, que portan un pene erecto y demás. Y bueno, y aparte de eso, también pues recuerdo motivos como, no sé si te suena la cámara de Kivik en Escania. Sí. Está en un túmulo funerario enorme y alberga losas de carácter funerario con diferentes motivos. Y quiero recordar también que hay como una especie de ritual funerario representado en una de las losas con figuras femeninas caracterizadas como si fuesen aves. También. Y la verdad es que me interesa mucho el tema de también el totemismo, también relacionado con los animales y demás. Y yo creo que es una de mis representaciones favoritas a nivel iconográfico de esta época, la verdad. Sí, sin duda podemos suponer que quizás si nos vamos un poquito más atrás del periodo del bronce, ¿no? En el periodo del bronce tenemos como registros muy contundentes, ¿no? Como son el carro de Trundholm, como son los petroglifos, como el de Tanum, o los que están en el sur de Noruega. Lo que ahí tenemos como registros muy contundentes, pero si nos vamos un poco más atrás, quizás al paleolítico o al neolítico, de alguna manera es como tenemos que pensar en culturas nativas, ¿no? Culturas nativas de la región, ¿no? Porque acá a mí lo que me gusta mucho a veces como explicar también, que
los pueblos germánicos después se constituyen también bajo la influencia, digamos, de los indoeuropeos, que llegan de todo el Valle del Indo, lo que hoy sería Irán, de toda esa zona, y que traen elementos muy poderosos. O sea, por un lado traen como la preponderancia de los dioses guerreros, que están relacionados con la jurisprudencia, que son dioses celestes, y traen el caballo, ¿no? Y el caballo es automáticamente asimilado con muchas connotaciones simbólicas. Sí. Y en ese periodo del bronce tenemos como los primeros elementos que de alguna forma van a ser constitutivos después o que se van a mantener y van a perdurar hasta el periodo vikingo. Está buena esta aclaración que hiciste de hachas y lanzas rituales, porque en general tendemos a ver hachas y lanzas y ya automáticamente pensamos en batalla, ¿no? Exacto. De hecho, cambió un poco el paradigma de invasiones indoeuropeas. Mucho tiempo se pensó que fueron invasiones indoeuropeas y hoy ya se piensa más como oleadas migratorias y un sincretismo y una asimilación paulatina, que se va dando con el tiempo, ¿no? Este etos guerrero, ¿no?, que es más propio de los periodos posteriores, todavía en ese periodo no existe tanto. O sea, esto del culto al sol también es interesante, no solo el culto al sol, sino que sea femenino, que el sol sea la sol, como dice Enrique Bernardes, Sí. trae esta cuestión de que al sol se le atribuye cuestiones que tienen que ver con la fertilidad, la vida y el crecimiento de las cosas, ¿no? Con lo que podemos hablar tanto de un culto al sol, y los barcos nos pueden mostrar también como esto de, bueno, ya una noción del mundo de los muertos, del inframundo, y un culto a los antepasados. ¿Qué pensás en relación a eso? Sí, exacto. Como decía, la verdad que la llegada de los indoeuropeos marca un antes y un después en lo que sería siglos después todo el panteón de los dioses nórdicos y demás. Y justo te iba a hablar antes de que así sea esta aclaración de, por ejemplo, de Dios del cielo o Skyfather, en relación, por ejemplo, a lo que dices tú, las hachas ceremoniales, las lanzas, que al final es un elemento básico, digamos, en relación a este tipo de Dios, este arquetipo divino. Y lo que dice que se correspondería a lo mejor también con enterramientos un poco antes de la edad del bronce, relacionados también con personas que son enterradas con masas y hachas de cobre. Sobre todo dura lo que acabas de comentar, durante la expansión de los indoeuropeos, ¿no? Tal cual. Sí. Y hablando un poco más del Skyfather, recordemos que después, durante la Edad del Hierro y la Edad del Hierro tardía, sobre todo, el dios Odín va a adoptar ciertas características de Skyfall, aunque para mí, esto es aclaratorio después, ya lo aclararemos después, para mí no fue originalmente un dios del cielo como podríamos concebir a otros dioses como Zeus o demás, como un legislador en primera instancia. Tal cual, para mí tampoco. Sí. Así que estamos de acuerdo en ese punto. Sí, sería para mí un dios de la muerte originalmente. Sí. Sí. Tal cual, yo lo tengo más, sí, un dios de la muerte, sin duda, un dios del viento, Sí. ¿no? Como tal. También Eugene Mock nombra alguna cualidad como más desconocida de Odin en esto de que los vientos permiten crecer ciertos cereales, en esto de hasta quizás un dios de la fertilidad, ¿no? Sí. En ese sentido, obviamente no es el dios de la fertilidad, no es un Freyr, pero hay como un atributo más escondido, ¿no? Y si tomamos en consideración quizás lo que después, la equiparación que hace Tácito al compararlo o equipararlo con Mercurio, bueno, por un lado ahí tenemos la relación con los muertos, como Psicopompo, y por otro lado con el comercio, ¿no? Odin que está siempre en los caminos, ¿no? Sí. De hecho, uno de los nombres que tenía era Farmagut, ¿puede ser? Sí. Dios de los cargamentos, si no me equivoco. Sí. Sí, justo lo leí el otro día, no sé, en un artículo y me pareció curioso, la verdad. Pero ahora mismo no sabría decirte por qué
Bueno, o si se refería a Tácito en este contexto, si se referían a alguna característica de Odín en relación al comercio con Mercurio y demás. No sabría decirte la verdad. Tal cual. No No, sé. es que hay hipótesis, ¿no? Y Mercurio también es como tiene muchos aspectos, también es un dios de los ladrones y de los comerciantes porque previene el robo, justamente, y del conocimiento también, y un psicopompo. Entonces hay muchos ahí atributos que pueden ser equiparables con el propio Odín, Sí. pero bueno, ahí queda como, bueno, no sabemos bien qué quiso decir Tácito o qué tomó en definitiva, si Ya, es ya. cierto, ¿no? Sí, sí, después también seguramente lo tocaremos. Tal cual. Pero sí, lo que decía, que al final, pues por ejemplo, las máscaras de pájaros que acabo de comentar, del aspecto ese de ave, de ciertas representaciones de la edad del bronce, y registros arqueológicos, como creo que había una figurita no sé si era de bronce, que le faltaba un ojo de un pájaro y tenía otro ojo como que estaba caracterizado como si fuese un sol. Me llamó bastante la atención. Entonces podría estar relacionado con el dios del sol, o dios del Skyfather, que también un poco está relacionado con el sol, digamos, ¿no? Con la luz diurna. Tal cual. Que de alguna forma son atributos que después también se le van a asimilar al propio Tyr. Sí, exacto. ¿Qué más tenemos Y en este periodo? ¿Hay algo sí, más que sea sí. rescatable, digamos, que podamos así como eh, resaltar? Sí, en cuanto a divinidades, yo creo que podríamos incluir a los gemelos divinos, si te parece. Tal cual. Que suelen ser representados en la tradición indoeuropea con forma de caballo como jinetes militares, ¿no? Tenemos el ejemplo de los Ashwin, no sé si lo estoy diciendo bien, en la India, que son hijos del sol. O, por ejemplo, después, ya en el siglo V después de Cristo, por ejemplo, Hengist y Horsa, tan populares en la tradición anglosajona, que son los militares anglosajones que lideran pues bueno, la invasión de la Britania romana en el siglo V. Y ahora recuerdo también la divinidad que también eran, según Tácito, gemelos divinos, como los Alcis creo que se llamaba, Alcis, que sí, eran, sí, que eran venerados en una arboleda sagrada, creo recordar. Y por la tribu de los Narvali, si no recuerdo mal. Y bueno, Castor y Pollux en Roma y demás, ¿no? Son bastante habituales. Después en la época vikinga, Freyr y Freya, etcétera, ¿no? Pues tal en el cual. arte rupestre y arqueológico, en la Edad del Bronce, vemos motivos que nos confirman que posiblemente los gemelos divinos, pues, que eran hijos del cielo, pues ayudasen al sol a recorrer el cielo hacia el inframundo, lo que te acabo de comentar del carro de Trunhold y demás, ¿no? Que fuesen, pues, asesores o ayudantes del dios del sol a recorrer el cielo hacia el inframundo. Vemos, por ejemplo, en una de las losas de Kivik se representa muy bien, pues, un carro tirado por dos caballos cuyas ruedas están o tienen forma de rueda solar también. Y también el tema de los barcos también. Barcos representados con dos cabezas también de caballo, que podría estar relacionado con, pues bueno, con los gemelos divinos, ¿no? Y pues bueno, me parece bastante interesante el tema de estas divinidades, ¿no? Tal cual. Es que es un periodo como muy escaso en información, pero muy rico a su vez también Sí, en la información que de alguna manera hay, ¿no? Y pensás que quizás algunas de estas figuras cefálicas, también a mí me llama mucho la atención de los petroglifos, que podemos ver o están representados como figuras gigantescas, ¿no? sí. Algunas, ¿no? En proporción a otros personajes que aparecen. ¿Pensás que podrían llegar a ser quizás formas prototípicas de los Zurds, por ejemplo? Sí, lo he pensado muchas veces, la verdad, cuando me llama mucho la atención porque lo veo de una manera
como ancestral, súper mística y demás, este tipo de figuras y con lo que acabas de comentar, ricas en un simbolismo súper interesante, ¿no? Pero sí que es cierto que posiblemente sí, podrían ser representativos de los Jotnar, ¿no? Que más tarde serían los Jotnar en la mitología nórdica. Y es bastante, la verdad es que lo que acabo de comentar es bastante interesante, sí. Tal Pero cual. Como quizás algunas de las figuras estifálicas puedan ser proto representaciones de Freud, ¿no? En esto de los gemelos divinos, quizás, si bien sabemos que Freya como tal no existe en ese periodo, o por lo menos no hay registro alguno, esta mención que hace Tácito de una presunta Isis es muy ambigua, no sabemos tampoco a quién se refiere, y no podemos especular tampoco que hay una referencia directa a una proto-Freya, pero sí, quizás estando esta noción de los gemelos divinos, bueno, y los atributos que tienen Freud y Freya en relación a la fertilidad, a la prosperidad, a la paz, porque no es un periodo bélico como tal. Entonces, la paz es muy importante, la prosperidad, la fertilidad de la tierra, de las mujeres, del ganado, son como valores muy importantes, ¿no? Y considerados riquezas como tal. Entonces, bueno, yo pienso muchas veces que quizás eso haya dado todo ese periodo del caldo de cultivo eh, para lo que se fue constituyendo en periodos como posteriores. ¿Y cómo pensás, o decime vos desde tu conocimiento, cómo se van como constituyendo las primeras tribus germánicas? pues lo que acabas de comentar tú sobre el tema de la llegada de los indoeuropeos me parece fascinante, la verdad. Y pues bueno, tendríamos, por ejemplo, ya la mención a las culturas protogermánicas en lo que sería el continente de Europa, por ejemplo. O sea, Europa continental, perdón, que sería, por ejemplo, ya desde la edad del hierro temprana con la cultura de Jastor, si no me equivoco, ya se haría mención a la formación de diferentes tribus, ya con Tácito, como cuentas tú, pues se haría mención pues a una gran diferencia de tribus que él llamaba germanas, ¿no? Y demás, ¿no? Y bueno, ya después con la edad del hierro tardía ya y con el periodo de las migraciones, pues estas tribus germanas pues fueron creando de alguna manera con sus movimientos migratorios, pues lo que conoceríamos como las tribus germánicas en Escandinavia, que, bueno, que no son las únicas que habitaban en la península escandinava como tal. Tendríamos a los Sami, por ejemplo, a los, un grupo étnico diferente a los germánicos. Que te iba a preguntar por eso también ahora, porque sacaste el tema de los Jotnar. Y el propio Enrique Bernández, por ejemplo, en su libro habla de un posible paralelismo en cuanto a la mitología, por ejemplo, el enfrentamiento entre los Jotnar y los dioses nórdicos sería como una especie de paralelismo a cómo los escandinavos germánicos pues se comunicaban o tenían ese, no enfrentamiento, digamos, pero sí ese choque cultural con los Sami, ¿no? Entonces no sé si verías algún paralelismo ahí evidente, si te parece viable, ¿no? Tal cual. Yo creo que, mira, todo puede llegar a ser en un punto. Tácito incluso nombra, o sea, se ve que le llegó porque para el lugar donde está situado Tácito y donde vive, obviamente Tácito nunca estuvo entre estos pueblos, y a él va tocando de oído lo que le va llegando por boca de comerciantes. Tácito incluso menciona a los fineses, los menciona como los fin en la Germania. Ahí hace una pequeña como mención, y no me acuerdo qué decía, pero decía algo como totalmente descabellado, como que ya los Finn no tenían necesidad de tener culto a dioses, como que ya habían trascendido esa cuestión, o algo así, hacía como un comentario que era muy curioso, como bastante desconectado. Sí, sí. No, bueno, pero bueno, sin duda, tanto los Ami
como los fineses, que de alguna forma están relacionados, digamos, aunque son grupos étnicos distintos, pero a su vez tienen bastante relación y un origen común. Sin dudas, con los escandinavos o con los germánicos del norte, han tenido como tanto interacciones culturales como retroalimentaciones, Sí. como también una necesidad de un alejamiento, distinguirse todo el tiempo, diferenciarse, e incluso a veces está como un poco esta hipótesis de por qué los escandinavos no adoptan el tambor como un instrumento ritual, ¿no? Y bueno, porque era muy propio de los fineses y de los samis, ¿no? El tambor, que también les tenían mucho miedo y a veces los equiparan con los Olvar, ¿no? Con los elfos. Sí. Y también ellos tienen sus formas de magia que son bastante mal vistas, ¿no? Va una magia, un tipo de magia muy visceral, muy como enchastrosa en un punto. Ellos trabajaban mucho con vísceras, con hierro, con elementos así. Pero vos sabés que en el Kalevala, la Sí. epopeya finesa, aparece un personaje muy curioso, que es un gigante, que es como, si no me recuerdo mal, en el Kalevala primero es como una suerte de pulpo gigante o algo así, que se lo llama Icoturso, ¿no? Y algunos autores, algunos académicos hacen ahí como un poco un paralelismo entre Icoturso y los Thurs, de hecho. Sí. Creo que en el Kalevala en particular no hay ninguna mención parecida, ni siquiera por sonoridad a la palabra Jotnar. Me parece que no, tendría que volver a revisarlo, pero sí con este Icoturso, lo cual es bastante interesante y bastante curioso. Sí. Pero bueno, sí, o sea, podría llegar a ser que quizás el choque cultural, también la imagen de los gigantes existe en otras culturas, si hablamos de toda esta influencia indoeuropea, también existe con los titanes, entre los griegos, entre los indoeuropeos, no recuerdo bien cómo se llamaban, no sé si vos lo tenés más fresco. No, no. Pero, bueno, ciertamente son estas culturas, entre los celtas también existen los gigantes. Todas estas culturas tuvieron esa noción o esa imagen Sí. del gigante, ¿no? De los gigantes. Sí, exacto. Sí, sería como un poco, sobre todo hacer el paralelismo de como los gigantes, pues habitan en Lutangar, lo que sería Jotunheim, lo que sería, digamos, fuera de las murallas de lo conocido. Pues digamos que los fineses, entre comillas, los sami, que vivían un poco más al norte, aunque también hay registros arqueológicos que nos indican que a veces habitaban juntos o no eran tan, digamos, tan desconocidos para los escandinavos. Pero bueno, siempre está ahí esa teoría, ¿no? Pero bueno. Tal cual. Y de hecho les hacían pagar tributo, ¿no? El famoso Sí. tributo finés que aparece todo el tiempo en las sagas, pero bien que cuando necesitaban una bruja iban a los fineses a Literal. buscarla, ¿no? Como aparece en la saga de los Singlingos. Eh, Sí. pero bueno, es interesante. Bueno, volviendo un poco al tema, situándonos un poco históricamente, bueno, este periodo de bronce entonces lo situaríamos entre el 150 y el 500 antes de la era común, ¿no? Y ya para hablar de protogermanos ya tendríamos que hablar del 150 en adelante, ¿no? O sea, ya como germanos como tal, si tomamos en consideración bueno, a Julio César o a Tácito, ya lo situamos a partir del siglo I, ¿no? Ya con este nombre de germanos. ¿Pero qué eran en realidad los germanos? Pues los hermanos eran según lo que nos cuenta, pues lo que acabas de comentar, Tácito y personajes como Julio César. Es un poco complicado de explicar, digamos que porque habían diferentes tribus, no solo en lo que hoy conoceríamos las tribus o los territorios germánicos como los conocemos popularmente, como la Alemania que conocemos del norte y Dinamarca y demás, sino que también, por ejemplo, los visigodos habitaron o conformaron, por ejemplo, diferentes tribus a lo largo de la Europa del Este y también estaban muy mezclados entre sí. Entonces es un poco complicado definirlo, la verdad, ¿no? Pero en principio habrían
patrones comunes en algunos territorios, en algunas tribus germanas. Y esto, pues bueno, se perpetuaría un poco hacia después la edad del hierro tardía, ¿no? Con la conformación de diferentes, pues el panteón, por ejemplo, germánico que tanto conocemos con Tiwas, que más tarde sería Tir, Wodanas, que más tarde sería el Olimpia que conocemos y demás, ¿no? Y bueno, la verdad que sería un poco, pasa lo mismo con los celtas un poco al final, ¿no? Creo yo. Claro, es como una catalogación, digamos, o como tratar Sí, de para poner una entender. identidad colectiva a un grupo étnico, ¿no? Quizás podemos, si tuviéramos que dar una definición, podemos llamar como una serie de grupos étnicos, digamos, que comparten un origen común, una lengua similar. Esto que dice Tácito, ¿no? Que dice Bernardes. En definitiva, no eran tan distintos en sus comienzos, lo que después se llamaron los celtas o los germanos, y, no sé, unos podían participar de los rituales del otro y quizás haya cosas que no entendieran, pero la general de la cuestión la iban a tener clara porque compartían como una etnia en común, ¿no? Está bueno a veces hacer esta aclaración de que los germanos fueron un grupo enorme de tribus, ¿no? Sí. Sí, exacto. La verdad que y sobre todo con lo que acabas de comentar, que al final había mucho sincretismo entre diferentes tribus y según dónde estuviesen localizadas, ¿no? Con el sincretismo con otros pueblos, digamos, ¿no? Así que, pues bueno, eso, no podríamos catalogarlos como algo súper hegemónico, en plan, o que estuviesen unificados de alguna manera, ¿no? Pasa lo mismo con los celtas un poco, porque al final, durante toda la historia en la Edad del Hierro, pues fueron cambiando y demás las diferentes tribus que conocemos como celtas y al final es complicado, pues bueno, definir lo que sería pues un grupo étnico como tal, ¿no? Tal cual. Y si hablamos de germanos particularmente, creo que si los tuviéramos germanos como tal, ¿no? Si bien los escandinavos siguen siendo germanos, podríamos situarlos quizás del siglo I al siglo VI, VII, ponele. Pero si hay algo que de alguna forma sería fácil identificarlos, fueron el terror de los romanos, sin duda. Sí. Fueron, como diríamos acá, el grano en el culo de los romanos, ¿no? Con todas las migraciones y las invasiones que se dan. Creo que estaría bueno que hablemos un poco por ahí de lo que menciona Tácito en relación a los hermanos, sobre todo el tema de Nertus y la procesión con el carro, porque venimos de esta línea donde el carro ya era un símbolo importante y de repente aparece una diosa que tiene un lund o un bosquecillo sagrado donde habita y es sacada a la comunidad con este carro y ha hecho un baño ritual. Sí, sí, exacto. Justo te iba a comentar el tema de que en su Germania, en el año, creo que en el año 98 la escribió, no, en el año 97 de Tácito. Él habla un poco de la genealogía de los dioses, digamos, o las tribus germánicas. Si recuerdas a Tuisto, ¿no? Que sí, nació de la tierra, o sea, teóricamente nació de Nersus, que Tácito la considera como una madre tierra, y después él produjo a Manus, que también tiene su homólogo en la India, si no me equivoco, y Manus es también el antecesor de las tres tribus germánicas que nombra Tácito, que son los Inbaeones, los Hermiones, puede ser, y los Isbaeones. Los Isbaeones, no sé si lo estoy pronunciando bien, habitarían en la zona de Frisia, puede ser, también. Sí. Y justamente Twisto, que me parece muy interesante, la verdad, podríamos quizás compararlo un poco gracias al significado de su nombre con Ymir, el protoyotun, en lo que sería la mitología nórdica, ya que Twisto podríamos traducirlo algo así como, o entenderlo como doble,
una especie de dualidad, una especie de ser andrógino o hermafrodita. Justamente como el propio Ymir, que produce por él mismo varios seres de sus axilas, gracias al sudor de las axilas y demás, ¿no? Y el propio Turisto, pues, produce a Manos, ¿no? De esta manera. Pero bueno, no he encontrado mucha más información sobre esa comparación. Sí que es verdad que tradicionalmente los académicos hacen ese paralelismo entre Ymir y Turisto, y hay más homólogos, por ejemplo, en la India, creo que estaba Yama, que fue asesinado también por los dioses, si no me equivoco, para construir el mundo. Sí, Pero, sí, es que con las tradiciones indoeuropeas hay varios paralelismos. A ver, también luego, digamos, van generando sus propios rasgos propios o personales, pero sí, así como en líneas generales, se puede hacer alguno de estos paralelos. ¿Y qué fue para vos como lo más característico, digamos, de este primer periodo germánico? Sí, lo que es interesante, esto, bueno, esta analogía que hace Tácito de el Mercurio, el Marte, ya de alguna forma podemos considerar que ya llegaban noticias como de un dios de la batalla, ¿no? sí. Que bueno, presumiblemente está comparado con lo que sería Donau en ese momento, ¿no? O, perdón, Tyr en ese momento, ¿no? Porque a Donar lo compara con Hércules. Sí, si quieres tocamos varias de las figuras divinas que nombra Tácito y demás y acabamos con eso, si quieres. Dale. Pero en primer lugar sí tendríamos a lo que sería posiblemente la deidad legisladora y suprema del cielo, que sería, por ejemplo, quizás Tiwaz, ya que tradicionalmente, como que se entiende etimológicamente, como está relacionado con el griego Zeus, con el antiguo alto alemán Siu, latín Deus y demás, las palabras que están relacionadas con la luz del día, pues se entendería en principio que Tiwaz era el dios supremo, el Skyfather, digamos, ¿no? Y que bueno, que ya tendría su importancia, como dijimos antes, en tiempos indoeuropeos, digamos, ¿no? Pero bueno, en principio, en esta época, creo que ya Tácito recalca o menciona que ya Wodanas ya le estaba ganando terreno, que ya era el más importante para los hermanos. Y bueno, en general, Tiwaz era dios de la guerra, dios de la justicia, dios del Sin, sobre todo, los hermanos, de la asamblea, digamos, también. Y bueno, pero también el culto a Tiwaz o Tiwaz como tal, que sería el Tyr nórdico, iría cambiando y ciertos rasgos propios, como acabamos de mencionar, como posiblemente fuese la lanza, como símbolo del dios del cielo, y sobre todo como dios de la victoria y como dios legislador, sería heredado por Wodanas o Odín en los siguientes siglos, ¿no? Y eso, lo que acabas de comentar, que Tiwaz era, según la interpretación de los romanos, como su Marte, ¿no? Como si fuese una especie de Marte romano, como dios de la guerra, pero no dios de la guerra como, a diferencia de Odín, que era dios de la guerra en cuanto a la muerte violenta en batalla, digamos, ¿no? Como la muerte un poco sangrienta o traumática, digamos, ¿no? La muerte violenta, sí. Tiwaz era un poco más como dios de la guerra, pero como un concepto diferente, como si fuese una especie de lo que inmiscuye todo lo bueno o todo lo malo que estaría relacionado con el pueblo, ¿no? Digamos que, por ejemplo, a nivel social, a nivel institucional, digamos, ¿no? Un poco más así, a nivel de justicia, ¿no? Y bueno, esto estaría
se vería de forma contraria a Odín ya, por ejemplo, en la época vikinga, que para él la guerra era como una especie de medio por el cual ganaba guerreros de cara al Ragnarok, como una especie de concepto más egoísta por su parte, digamos, ¿no? Claro, Y bueno, es un sí, poco. de hecho está interesante que hayas nombrado esto, ¿no? Como esto de se trae a los caudillos de la batalla para sus propios fines. Está interesante porque en la Edda Poética se menciona, déjame acordarme en cuál texto en particular, bueno, ahora no recuerdo mal, pero ya no recuerdo bien, pero ya en los ¿Puede poemas ser? más heroicos, Ah, ¿en vale. cuál? Sí, te iba a decir Harvard porque Thor literalmente lo considera como que mataba o causaba la muerte entre los hombres en la tierra, entre los caudillos. Tal cual. Pero además se menciona en este poema heroico, ahora se me perdió el nombre, no me lo puedo acordar exactamente, donde Odin utiliza en el texto original está como sac runas, que son las runas de discordia, ¿no? Que hace que dos caudillos se maten para llevárselos a ambos, ¿no? Las runas de conflicto. Sí, 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 sí. No lo recuerdo ahora, sé cuál dices, pero no tampoco. Pero sí, es muy interesante, la verdad, sí. Que al final, pues, como te acabo de decir, o sea, ambos son dioses de la guerra, pero era la guerra en cuanto a dos conceptos diferentes, ¿no? Cada uno. Y bueno, si ya hablamos de Wodanas, era dios de la muerte, como acabo de decir, dios de la muerte violenta en batalla, dios del frenesí mental que constituye, por ejemplo, más tarde el Berserkganger, en los Berserkir, que hablaremos de ello. Pero no solo en la batalla, sino también en otros campos como puede ser la poesía o la magia. De la importancia de ese frenesí divino, de esa, sí, digamos, frenesí divino, locura divina, relacionado con el arte de la poesía, de los versos, ¿no? Tal cual, Y un estado mucho más extático, ¿no? Y sí, más, hasta exactamente. con connotaciones más chamánicas, si se quiere de Sí, alguna forma. O sea, sí, esto sí, de hay un cambio entre una justicia más social, representada por Tyr, una justicia más del pueblo, más del bienestar colectivo, a un interés mucho más personal, ¿no? Esta noción de que Odin, a su vez, obtiene los misterios a través de sus autosacrificios y no los comparte, sí, es ¿no? un camino individualista, digamos, ¿no? Posiblemente. Exactamente, Sí. exactamente. El que hace como un análisis bastante interesante, que es de los primeros que empieza a traer todas estas comparaciones, mitología comparada entre los indoeuropeos y bueno, los hermanos. Estoy pensando en el autor, hoy estoy con la memoria, hoy Munin no me está acompañando con los nombres de autores, pero que habla de Tyr como este rey sabio y justo, y de Sí, Odin como un rey brujo, ¿no? sí, sí, exacto. Dumesil, ahí está. Te iba a comentar, sí, que hace la diferenciación de las tres funciones y demás, sí, sí, sí. Sí, la función tripartita, tal cual. Sí, y justo muchas veces he pensado que en algún momento de la historia esto de que no hemos podido recuperar ciertos mitos o muchísimos mitos de que podríamos haber sabido, yo creo que es posible que pudo haber un mito en el que de alguna manera Tyr es traicionado y Odín lo mata de alguna manera, ¿sabes? Como Tal cual, que... sería muy interesante pensar en un Sí, mito así, exacto. ¿no? Una traición, un desplazamiento, un destronamiento Sí, también. Eso tiene un poco como una justificación histórica, o los académicos le dan un poco una justificación histórica. Ya acá nos acercamos más al periodo de Wendel. No quiero que la gente se nos pierda, no, entonces no, hablamos es que todo está periodo conectado. del bronce, periodo del Sí, hierro romano, ahora nos estamos como hablando de los germanos, ya acercándonos más al periodo de las migraciones. Y me parece que estaría bueno hablar ahora por qué se dan.
las migraciones, ¿no? Estas hipótesis que hay en relación a esto. Y ahí es cuando empieza a haber estos registros de que Tyr empieza a ser como desplazado, ¿no? Como de repente un dios de la luz, por un presunto cambio climático, la luz empieza a desaparecer. Esa teoría está bastante interesante. La luz empieza a desaparecer o desaparece en mucho tiempo y empieza a gestarse tanto el mito del Ragnarok, ¿no? Con el Fimbulvetr, con el largo invierno, como el desplazamiento de Tyr como un dios Sí, lumínico o un dios solar, y con Odin como el dios de las jerarquías, de los Jarlar, ¿no? Como un dios más oligarca, diríamos, por acá. Sí, pero o sea, para situarnos, sí, todavía estamos por el siglo I, para no irnos tan lejos. Falta todavía. Pero sí, un poco para añadir un detalle, lo que acabas de comentar, que Tyr era dios de una deidad solar, ¿no? Ya por el siglo V, después hablaremos de los bracteatos, pero si recuerdas hay un bracteato que encontraron hace poco, en el que se nombra directamente a la figura de Odín, el bracteato de Vindelev. Tal cual. Y de hecho muchos bracteatos lo representan. Sí, exacto. Y en ese bracteato, pues hay académicos, bueno, aparece una esvástica que se relaciona con Odín, ¿no? En ese bracteato. Y hay académicos que teorizan bueno, que de esta manera Odín pudo ser una deidad de carácter solar o relacionado con el sol, digamos, ¿no? Por la relación con las esvásticas. Pero bueno, eso era un detalle que me pareció curioso, que al final ciertos atributos de Tyr, que ya está destronado, como dices tú, pues los absorbió Odín y bueno, ya a partir del siglo V y demás, pues apareció en Escandinavia como el rey de los dioses, ¿no? Tal cual. Y por ahí el creador de Bracteato dijo, ay, qué bonito quedaría si le pongo una esvástica acá. Y a partir de eso, obviamente, se generan un montón de teorías, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros logrando un montón de teorías y a lo mejor, pues muchas veces, pues los maestros rúnicos, pues yo qué sé, tenían sus paranoias y nosotros aquí... Tal cual. Igual es interesante hacer todas estas hipótesis también sobre todo esto, ¿no? Porque obviamente uno no lo ve a Odin como un dios solar, pero no es ni el típico héroe o dios solar, o con su epopeya y su muerte, su renacimiento, y todas estas cuestiones que atañen a este tipo de divinidades. Es un dios oscuro, sin duda. Exacto, muy, muy oscuro, la verdad. Pero bueno, lo que comentabas tú antes, sobre todo con su relación con el Mercurio romano, no sé si te parecerá interesante cómo son ambos de significado o físicamente. Si recuerdas de la Fornardal Sogur, en la saga de los tiempos antiguos, Odín es muy usualmente significado o reflejado como un dios con un sombrero de ala ancha y con un manto azul también, y con la lanza, obviamente. Pues Mercurio es representado, digamos, con ciertos paralelismos que pueden ser interesantes de mencionar, como también como el sombrero y demás, el manto, como Dios también con un cayado, que porta un cayado, como Dios también caminante. Odín es, uno de los nombres de Odín, Gangleri, el caminante, si no recuerdo mal. Sí, el Y sobre todo caminar. Sí. Y sobre todo como su concepción como Dios que camina entre los hombres, ¿no? Sobre todo en la saga de los tiempos antiguos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que hay muchos siglos de diferencia, pero sí que es cierto que los paralelismos están ahí, son cuanto menos interesantes de mencionar, digamos, ¿no? Y bueno, tanto a Antiguas como a Wodanas nos cuenta Tácito que se le ofrecieron sacrificios humanos. Y ya sabemos ya que hay un montón de información en las sagas y demás que a Odín posiblemente se le sacrificase en personas. Tal cual. Lo que no mencionamos fue, ya que lo trajiste a cuento, porque me parece súper interesante esto, todos los cultos votivos de las ciénagas. Sí, exacto. Me iban a mencionar, sí, por ejemplo, el famoso hombre de Tolun, el de Grauwald.
creo que también Tal cual. en Jutlandia. Sí, a mí me gusta mucho sacar aquí a la palestra una posible concepción espiritual relacionada con la inmortalidad, ¿no? Sobre todo porque vemos en este tipo de momias, ¿no? Cómo están tan bien preservadas por el ecosistema en el que se dejaron, ¿no? Digamos. Y también, como nombraste antes a Nersus, a ella se le sacrificaban hombres ahogándolos en pantanos y demás. El concepto del pantano, de los sacrificios en pantanos, tanto de objetos como de personas, en esta época pues era tenemos bastantes registros, ¿no? Y Sí. también creo que podríamos relacionarlo con una especie de creencia en el que el agua un poco representa como el espacio liminal entre el mundo de los vivos y los muertos. No sé si estarías de acuerdo, ¿no? Tal cual, Bueno, eso. sí, completamente. Creo que por lo menos en muchas tradiciones esto es así, pero en la tradición germano-escandinava es muy particularmente así. Mm. Los cuerpos de agua tienen mucha relevancia, las bebidas extáticas tienen mucha relevancia, siempre son como una vía, un conducto hacia un conocimiento, hacia otro lugar. Los ríos, por ejemplo, los primeros ríos que surgen de Ginnungagap, ¿no? El Elivagar, estos ríos que después desembocan al Helheimer, con lo cual el elemento acuático tiene esa connotación de portal, digamos, de alguna manera, o conducto hacia otro mundo, ¿no? Hacia otro lugar, sobre todo hacia el inframundo. Ya que traes a Nertus, que la trajiste a cuento de vuelta, ¿qué pensás ¿pensás una posible relación entre Nertus y Njord? Sí, exacto. De hecho, tradicionalmente se entiende que Njord y Nersus lingüísticamente son parecidos, o sea, son idénticos. Tal cual. Sí. Quizás Y ahí bueno, se puede pensar en un cambio de los cultos femeninos sí, a cultos más masculinos, ¿no? Porque obviamente en la Edad Poética, en la Edad Menor, que está bien, son recopiladas en periodo cristiano, ¿no? Las figuras femeninas son muy poco destacadas. sí, exacto. Sí, no son muy destacadas, pero por ejemplo, en el caso de Nersus sí que parece que era una diosa importante y sobre todo sí que hay varias teorías, ¿no? En cuanto a la relación de Nersus y Njord. Y sobre todo me parece muy interesante, por ejemplo, en el mito de la unión entre Skadi y Njord, que parece que ambos sexos de estos dioses están intercambiados. De hecho, Njord, en su relación con el tema de que es escogido por Skadi por la belleza de los pies, te iba a comentar algo antes sobre la edad del bronce, que hay ciertos motivos relacionados con figuras de pies en los petroglifos que podrían quizás relacionarse con figuras femeninas, ¿no? De la fertilidad, posiblemente. Entonces, como que hay un posible cambio de sexo, digamos, ¿no? Y aparte, el nombre de Skadi creo que era etimológicamente, no, bueno, sí era como masculino, ¿no? Puede ser. Lingüísticamente Porque era- masculinos, sí. Exacto. Sí, esa es esa creo que esa hipótesis la hace Bernardes también desde un Sí, lugar más lingüístico y filológico. sí, sí, exacto. Y aparte, bueno, que también podría concebirse como que Nersus o Njord pudiese ser una especie de dios hermafrodita, puede ser. El propio Tácito nos cuenta que era la propia tierra, ¿no? Un poco en esa concepción de dios andrógino o diosa hermafrodita o dios hermafrodita, digamos. Y, y la verdad es que es bastante interesante ese posible cambio, ¿no? También se habla de una posible relación con una hermana, que ambos fuesen hermanos, en plan Njord y Nerthus fuesen hermanos, como una relación, como un incesto, digamos, Tal que más cual, tarde sería presentado por Frey y Freya, ¿no? tal cual. Y que, bueno, podría, por ejemplo, que ambos dioses fuesen unidos, ¿no? O se convergiesen, ¿no? En una misma deidad me recuerdo ahora
en cuanto a la relación como ellos como hermanos. Por ejemplo, en el Locasena se hace referencia a que Njord tiene una hermana y que se acostó con ella. Creo que lo comenta Loki. Entonces, bueno, pues las teorías están ahí y creo que creo que esas eran las teorías que había. No sé si había una más sobre su relación, si tú la recuerdas. No, creo que esas son como las más como relevantes. Sí, se me viene un poco, para no perderlo dentro del periodo germánico, hablar también de las matronas, ¿no? De Nelenia, por ejemplo, de estas figuras locales o estas divinidades locales, relacionadas con todo, básicamente, porque este tipo de matronas estaban vinculadas con todos los aspectos de la vida cotidiana y había altares por todos lados y representaciones triples de esta diosa, siempre en relación también aparecen como con una barquilla y se les dejaba manzanas y este tipo de ofrendas más alimenticias. Sí. De hecho, el otro día estaba leyendo o terminé de leer un libro de María Virchau, no sé si la conocen, una investigadora independiente noruega, y ella mencionaba a Nehalenia. Y mencionaba eso, como en diferentes diosas que representan la fertilidad, también son diosas relacionadas directamente con el inframundo, con la muerte. Tenemos el ejemplo más claro en la diosa Freya, que al final, pues en general los dioses no representaban una cosa en específico, sino que, por ejemplo, en el ciclo de la vida, pues había varios campos, ¿no? Digamos, por ejemplo, en Nehalenia era tanto de la fertilidad, pero es que la fertilidad también está, digamos, en parte relacionada con la muerte, porque al final es un ciclo, digamos, ¿no? Y eso pasa, yo creo que el ejemplo más claro es Freya en este caso. Así, es muy interesante, la verdad. No, y tal cual, esto que hablas del ciclo, sin duda no perder de vista que toda la cosmología germano-escandinava se centra en la ciclicidad. Sí, sí, exacto. En muchos campos, en el campo de la muerte y la vida, ciertos caracteres chamánicos también, en ciertos simbolismos de ciertos mitos, pues vemos patrones similares, ¿no? De que hay como una especie de creencia en diferentes ciclos, ¿no? Y bueno, es bastante interesante, ¿no? De analizar en ciertos casos, la verdad. Sí. Tal cual. Y bueno, para acabar un poco con lo que nos cuenta Tácito sobre los dioses principales en el siglo I, podríamos terminar con Donar, con Thor, el cual era interpretado por Tácito como su Hércules, si mal no recuerdo. Ambos baten monstruos y ambos se valen de un mazo. Y con el Júpiter también, con el Júpiter romano. En este caso, Thor no es solo el antagonista, o Donar no solo es el antagonista principal de los Jotnar, sino que también tiene características del Padre del Cielo, como por ejemplo posee la masa, que como hemos dicho es un elemento básico en este tipo de dioses, ¿no? Y también como su concepción como dios de tiempo morférico, ¿no? Como dios de las tormentas y demás, ¿no? Y sobre todo, con lo que acabo de decir, el tema de que con el mazo imparte justicia de alguna manera, ¿no? Y bueno, por ejemplo, con Donar tendríamos muchos homólogos en diferentes mitologías que son muy parecidos. Tenemos a Indra, por ejemplo, en la India. Tenemos a Perun y Pércunas, que creo que Perun, al igual que Thor, tenía barba o tenía un bigote, o tenía bigote, un bigote rubio, al igual que Thor se le identifica como pelirrojo y demás. Y bueno, dioses relacionados con el roble, también hay mucha mención a esto, mucha referencia. Y eso, y también después ya con el paso de los siglos, Thor también adquirió ciertas características en cuanto a consagrador.
Vemos, por ejemplo, que las piedras rúnicas se las dedicaban o sea, estaban consagradas a Thor en alguna que otra ocasión. Y bueno, podríamos sacar el mito de Thringsvida, donde se menciona que la boda entre Jotun, Thrym y Thor fue consagrada por el martillo. Tal cual. Sí, es que estos atributos de consagración, de protección, de ser un dios popular, ¿no? Que protege a los campesinos, digamos, es el cercano a los campesinos en ese sentido, a diferencia de Odin, que quizás es un dios de las jerarquías, un dios más pirata, si se quiere, en algún punto, más violento. Si bien Thor tiene estos atributos de violencia y fuerza, es una fuerza dirigida a proteger como a su gente, ¿no? Como un dios muy accesible. No quería que se me pierda esta comparación que estabas haciendo un poco entre Thor, Júpiter, Perus y Perkunas. Me viene también, algunos académicos comparan a lo que sería el dios trascendente de los fineses, que aparece en el Kalevala, que es se me fue el nombre. No, Thoragales. Está también Thoragales, sí, también está esta comparación de Thoragales, que es interesante, que está de hecho, con un clavo en la cabeza, y eso sería análogo a la piedra que tiene Thor clavada en la losa que tiene clavada en la frente por su pelea con Krupnir. Pero también el dios trascendente de los fineses es Oku. Sí, creo que es Oku, me parece. Si no se me va mal el nombre. Sí, que con Basara, el sí, homólogo finés del Mjolnir. Tal cual. Tal cual. Y a su vez tenemos este nombre de Thor islandés, que es Oku Thor, ¿no? Uko es el dios finés. Uko, ¿verdad? Uko, sí. Uko. Y este nombre que solo aparece en Islandia, ¿no? De Oku Thor, que algunos autores hacen ahí alguna suerte de relación entre ambos, entre Uko y Oku Thor. Curioso, sí, la verdad. Sí, pero lo que acabas de comentar, ¿no? Que al final era el dios del pueblo, un poco en general. El dios de los campesinos, de la sociedad común. Y también de los esclavos. Digamos, lo que sería la sociedad más baja, ¿no? Dios del pueblo. Pero sí que es verdad que aunque yo no lo consigo como un dios de la guerra, como acabamos de comentar, sino también como un dios de la, digamos, relacionado un poco con la justicia y también con la fertilidad de los campos, de la tormenta y demás, de la virilidad y demás. Sí que es cierto que tiene un poco de relación, de hecho Tácito lo comenta, con la furia o con, digamos, con ese éxtasis de la batalla. No sé si estaría de acuerdo conmigo. Por ejemplo, Tácito nos cuenta que a este Hércules le dedicaban gritos de guerra, creo recordar, y antes de la batalla. Un poco en esa analogía, con esa relación con el furor divino de los berserkers. Claro, tal cual. Y de hecho podría ser una propiedad que después toman los berserkers, ¿no? En su Berserk Ganga, esto del furor. Después se vuelve quizás una característica más odínica en ese sentido. Sí tiene como unos atributos muy curiosos de Thor en esto de su fuerza, que lo vinculan con el poder, y de hecho viste que su cinturón, que es el Megingjord, que es el cinturón de poder, ¿no? Propio de Thor, ¿no? Como está buena esta cuestión de que no es específicamente un dios bélico como tal, pero sí tiene un atributo muy vinculado al poder y la fuerza. Sí. Sí, digamos que hay referencias, por ejemplo, en la literatura nórdica antigua. Por ejemplo, Snorri nos cuenta que Thor peleaba en forma de, o sea, se valía del Berserksganger, creo que lo dice literalmente. Sí. Combatía con una furia, con la furia divina, con la furia estática, ¿no? Y bueno, también se nos comenta, y hay registros arqueológicos que evidencian que la característica de que tenía los ojos, digamos, furiosos, ¿no? Digamos, de los ojos estáticos, de los ojos, sí, los ojos abiertos de una manera como que era un dios furioso, digamos, ¿no? Un dios con
con un carácter, digamos, sí, exacto, que un dios enfadado, digamos, ¿no? En ciertas ocasiones. Pero Sí, bueno, sí, en Nancy que no era un dios de la guerra como tal, como a nivel institucional, como Tyr, pero sí que tenía ciertas características que fueron quizás perpetuadas por las personas en cuanto a esa furia a la hora de pelear y de valerse del dios del pueblo. tal cual. Sí. Bueno, yo creo que más o menos tenemos bastante material de este periodo. ¿Con qué seguiríamos? Pues yo seguiría o avanzaría hacia la edad del hierro romana y la edad del hierro tardía. Te iba a comentar sobre los bracteatos, sobre todo con los Perfecto. bracteatos tipo C, que son los que, como acabas de comentar, son los relacionados con el dios Woden. Eh, pero en primera instancia serían como finas láminas de oro circulares, bastante relacionados con los medallones clásicos, ¿no? De la antigua Roma. Y eran intercambiados entre los señores, entre los romanos y los señores de alto estatus de germanos, ¿no? Digamos. Pero con el tiempo los motivos de los plateados fueron reemplazados por leyendas germanas, ¿no? Digamos. Y es importante nombrar que estos plateados estaban inscritos con runas en futsal antiguo, la mayoría, y que sí, creo que un tercio de los plateados inscritos estaban, sí, escritos con runas en futsal antiguo, y que bueno, que esto un poco refuerza la teoría de que mediante las runas pues los humanos se comunicaban o evocaban los poderes divinos de alguna forma, ¿no? Vemos, por ejemplo, que las runas evocan a encantamiento de buena suerte, protección, sanación y demás, ¿no? Vemos las runas, por ejemplo, la inscripción rúnica Alu, que es bastante usual, o Laukar también, ¿no? Pero sí, a mí, por ejemplo, me llaman mucho la atención los tipos C, que son los de Odín, ¿no? Y que sí, que muestran a Odín, en este caso Woden, como representante de la aristocracia, como el que reemplaza de alguna manera al emperador romano en los medallones clásicos y montado en un caballo, ¿no? Digamos que en algunas ocasiones, por ejemplo, hay un académico que se llama Karl Hauck del siglo XX, del siglo pasado, un académico anticuario ya, que nos comenta que posiblemente se enfatice en ciertas ocasiones a Woden en estos proteatos como un dios sanador, por su relación, sobre todo en algunas ocasiones creo que se hace mención a la palabra rúnica Lauca. Qué Porque, interesante esa mirada. Me trae un poco los conjuros de Mersburg, exacto, es cuando lo se que te iba a evoca... comentar ahora. Ah, ahí vas, dale. Te dejo Sí, comentar. sí. Sí, los encantamientos de Merseburg, sí que en los que se refleja a Odín curando la pata del caballo de Balder, si no me equivoco, o de, como se nombra en los encantamientos, a Fol. Y bueno, la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Que ya en esta época, pues, o Woden ya era considerado totalmente como el líder de los dioses, ¿no? Quizás. También. Tal cual. Y que en este atributo de rey pueda tener características vinculadas con la sanación, ¿no? Sí. Cuestión que, bueno, eso se repite en muchas leyendas, ¿no? Donde el rey también es un sanador y que después Tolkien toma. Eh, Aragorn también tiene estos atributos de Claro. sanación con las manos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Sí, es muy interesante, la verdad. Y sobre Alu, me gustaría preguntarte sobre esta descripción rúnica, ¿cómo la ves tú? Digamos, ¿qué significa para ti Alu? Si significa algo importante, si la tienes muy presente en tu vida, digamos, Alu, ¿no? Porque digamos Sí, que... Sí, dale, ¿qué te ibas a decir? sí, que digamos que es la palabra rúnica por excelencia, ¿no? Entre los siglos 3 y 8. Y en general se entiende que significaría algo así como cerveza, ¿no?
tal cual. En un contexto simbólico, quizás relacionado con el culto a la muerte. Lo que acabas de comentar tú antes, la importancia simbólica del hidromiel o la cerveza en los rituales iniciáticos, de pasar de una situación a otra nueva, por ejemplo. Y Tal sería cual. encarnado pues, en esta inscripción rúnica en bracteatos y demás, ¿no? Según el contexto, hay diferentes contextos de lo que podría significar Alu en ciertos objetos. Pero bueno, en general sería eso, ¿no? Sí, ciertamente si hay algo que podemos caracterizar de estas palabras, podemos llamarlos conjuros, quizás que aparecen repetitivamente en diferentes bracteatos, como Alu, como Laucar, como Ubatuba. Son varias palabras que algunas tienen un significado mucho más, quizás claro, o hipótesis que son más fáciles, como tratar de llegar a su origen o su significado, y otros simplemente parecen palabras que tienen una cierta sonoridad, ¿no? Y que nos pueden mostrar varias cosas. Por un lado, no solamente todas las connotaciones simbólicas que va a tener la cerveza o el hidromiel. No sé si has leído el libro The Maiden of the Myth, que, bueno, es interesante esto también de los gremios de mujeres como fabricantes de cerveza y después cómo eso se mitologiza a través de la imagen de Sigurdriva como iniciadora de Sigurd y quien le entrega la cerveza conjurada antes de iniciarlo en el conocimiento de la runa. Pero si hay algo que nos trae como interesante un poco, o que a mí me gusta pensar mucho en relación a estas palabras, a estos conjuros, es un poco esto de la magia imitativa, ¿no? Donde ya de alguna forma no se necesita quizás el elemento el cual se está evocando como tal, elemento físico, en este caso puede ser la cerveza, si tomamos esa hipótesis de Alu, ¿no? Porque después de ahí derivaría la palabra ale, que es cerveza, Sí. y Laucar, que es el puerro, pero que el puerro tiene cualidades vinculadas tanto con la fertilidad como con la curación, también es un antiveneno. Estas fórmulas que se hacían para saber si una persona herida estaba ulcerada, que se hacía un brebaje con cebolla o con puerro, y si la herida alargaba olor, significaba que los órganos estaban penetrados, estaban heridos también, entonces la herida no era superficial, y podía ser una herida mortal. Entonces tenemos varias connotaciones que nos vinculan con esos términos, con esas palabras. Sí. Yo, digamos, si tuviera que tomar una postura personal, creo que el término cerveza para mí es como el que más se le puede llegar a ajustar a lo que realmente quiere aludir la palabra alu. También algunos, pero que igual tendría más o menos la misma conexión, lo traducen como inspiración, y de vuelta sería como la función de la cerveza, ¿no? La cerveza, y tanto el hidromiel como la cerveza, tienen esta función embriagadora, ¿no? Es como ese estado en el que estás como medio, como cuando uno se pega una borrachera, pero no tanto, ¿no? Nosotros le decimos Sí, acá en Argentina estar entonado, sí, ¿no? sí. Es como ese estado previo a la borrachera desquiciada, ¿no? La que todo el tiempo advierten como en el Hobamol, ¿no? Esto de, no te pases de Sí, borracho sí. porque te mandas cagadas, y después haces juramentos que no vas a cumplir. Exacto, sí. Pero ese estado en el que la palabra se suelta, ¿no? Ese estado en el que el carácter se afloja, si la persona es muy rígida, de repente, bueno, empieza como a ponerse más social y empieza a ser como más inspirada, porque de repente una persona se pone más elocuente, ¿no? Y se pone más, o hasta un poco quizás más verborrágica. Pero esto de la magia imitativa también tiene esta cuestión de, bueno, ya quizás no necesitamos el elemento en sí, como el puerro o la cerveza, lo podemos traer a través de su nombre, ¿no? Sí, Su propio correcto. nombre. Sí. Y incluso esto podría, no sé si confirmarse, pero podría ir aparejado de, por ejemplo, los tantos tabús que tenían los germanos en relación al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el primero que se me viene es no llamar al oso oso. Llamarlo Bjorn, por ejemplo, que no es oso, o sea, hoy se traduce como oso, pero en realidad es el pardo, ¿no? O llamarlo por sinónimos y no por su nombre, porque si lo nombro, lo atraigo, ¿no? Si lo Exacto, sí. nombro, lo llamo como tal. Entonces, quizás pueda llegar a tener un poco como esa relación,
¿no? En ese sentido. Uy, podríamos estar hablando horas de esto, porque es un tema... Pasa mucho con Odín, el Tal tema de cual. los... Tal cual. Es que yo siempre digo, bueno, ¿cuál es el verdadero nombre de Odin? Sí. O sea, conocemos cada nombre, tiene un significado, y cada significado alude a alguna de sus características o aspectos. Sí, Por eso exacto. algunos autores lo llaman el dios oculto, ¿no? Además de que se oculta y se enmascara, es un Grimnir, ¿no? Un enmascarado, y nunca muestra su verdadero rostro, y como él dice en la Edda, él siempre se nombra de forma diferente según ante quién se presenta. No sabemos cuál es su verdadera identidad, ¿no? Sí, sí. Sí, muy interesante y muy... A la vez, es una deidad muy complicada, la verdad. Y es cierto que, bueno, según el contexto en el que actúa Odin, pues adquiere un nombre distinto, ¿no? Y ese nombre podría darnos ciertas pistas de cómo va a transcurrir los hechos en los que está inmiscuido el dios, digamos, ¿no? Y Tal eso cual. pasa no solo con Odín, sino con muchos otros personajes, muchos otros dioses, que al final muchas veces estamos leyendo o sabemos que cierta deidad, por ejemplo, Freya, es llamada Sir, ¿no? Que sea en referencia, traducida como una especie de una cerda adulta fértil. Pues muchas veces no le prestamos tanta atención, sabemos que ella es Sir, pero ese nombre pues tendría un simbolismo más allá y en relación al mito en la que se le nombra, ¿no? Y la verdad es que hay que tenerlo en cuenta eso, ¿no? La mitología nórdica y esta cultura en general eh, tiene muchos misterios en cuanto a los nombres, ¿no? Los nombres son muy importantes, digamos, Es ¿no? muy lingüística. Sí. Sí. Incluso Neil Price en el libro de Viking Way hace como cataloga un poco los nombres de Odin en relación a los diferentes ámbitos de actuación que el dios tiene, ¿no? Como la guerra, la inspiración poética, el éxtasis, el chamanismo, la magia, la muerte, La dualidad también. la dualidad, tal cual. Sí. Pero sí, lo que comentabas del hecho de la magia, como habías nombrado, que se me olvidó. Imitativa. Imitativa, exacto. Que por ejemplo en la edad del hierro romana y ya con el periodo de las migraciones, pues hacía mucha referencia en las tumbas a banquetes funerarios, por ejemplo. Nos lo cuenta Hilda Davidson en The Road to Hell. Sí, Yo de ofrecer, sí, yo de ofrecer pues copas y demás como una especie de banquete eterno, ¿no? Digamos, ¿no? Y esta, por ejemplo, si grabaríamos un bracteato con la palabra alu, pues significaría o haría alusión a esa copa que no está, digamos, ¿no? Algo así, un poco para claro. entender. Como si pudiera ser una ofrenda, una libación, digamos, de alguna manera. Exacto, exacto, también. Sí, lo que te comentaba sobre las libaciones, por ejemplo, en la saga se nos cuenta sobre la Erfiol o cerveza de la tumba o también el Bragarful, la Inlinga Sí, saga, que sería un poco lo que acabamos de comentar, un poco esa libación o ese brindis en honor al fallecido y que se pasa a una nueva situación y heredero de ese fallecido, sí, del fallecido, pues adquiriría el trono, ¿no? Digamos, ¿no? Entre tal muchos. cual. Sí, y tenemos el Drekamin también, ¿no? Como ese brindis en honor también a los ancestros, a la memoria, ¿no? De los antepasados. Sí. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría que no se nos quede afuera tocar un poquito del periodo de Vendel, Sí. para que la gente entienda cómo el periodo de Vendel en realidad fue importante para la constitución luego del periodo vikingo, y el periodo vikingo. No quiero que nos perdamos esa parte. Sí, es para lo que estamos, ¿no? Digamos, para algunas personas. Tal cual, claro, a lo suyo. Sí, Vengan sí, a lo sí. que vinieron a hablar, claro. Pues si te parece, en el periodo de Bendel, creo que querías comentar cómo pasaron de creer o formación de ciertas creencias, ¿no? Más jerárquicas, como dirías tú, el paso de adorar a lo que sería el dios solar, que fue dejado de lado, por decirlo así, a la adoración de ciertos dioses más jerárquicos como Odín o como
pues bueno, Thor, en este caso como dios más de la furia en batalla, ¿no? Digamos. Tal cual. Pues sí que es cierto, ¿no? La formación del Ragnarok, del mito del Ragnarok, durante el año 536 más o menos, con ese apocalipsis, digamos, con esa tragedia Climática. geotérmica, sí, del volcán y demás. Y como las nuevas tribus del siglo VI, pues al final fueron autoproclamándose los nuevos Jarlar, los nuevos amos del cortijo en Escandinavia, ¿no? Por parte de la violencia, ¿no? En batalla, un poco como que eran ya los nuevos amos, ¿no? Digamos. Y la verdad es que sí, podríamos hablar, por ejemplo, me interesa mucho el tema de las placas de Holland, la de Torlunda, en la que ya se hace referencia a los berserkir, a este culto ancestral de los berserkir, por ejemplo. Dale. Y ahí podés traer el comentario de los cascos con cuerno que te quedó sí, picando desde el periodo de bronce. Sí, exacto, sí. El tema de, pues sí, de estos berserkir y sobre todo su relación con el Berserksganger, que sería tradicionalmente referido como furia berserker, pero quería un poco más relación a una especie de desplazamiento o al caminar, la palabra ganger, ¿no? En nórdico antiguo, ¿no? Que bueno, que se ajustaría un poco más a estas posturas formales de los danzarines hermanos que comenta Neil Price, ¿no? Sí. Al final sería como un poco la relación entre el Berserksganger y la magia bélica, ¿no? Esa evocación de los poderes divinos, sobre todo en la encarnación del propio Odín en esta figura, posiblemente, y posiblemente como una especie de ritual iniciático, ¿no? Digamos. Y la verdad es que sí, exacto. Los berserkers, sí. ¿Pensás que puede haber alguna relación entre esta suerte de grupos o hermandades de berserker y los Mannerbund alemanes? Estos, no sé si los tenés escuchados, los Mannerbund. ¿Cuáles? Los Mannerbund. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero que eran como suerte de hermandades o grupos sí. masculinos que hacían estos acuerdos cortándose y arrojando la sangre a la tierra y luego estrechándose las manos, como hacen Odin y Loki, para mezclar sus sangres, para volverse hermanos de alguna manera. Sí, al final la iconografía de estas hermandades germánicas relacionadas con la guerra y la casta social con la guerra, la casta social guerrera y esa unión social relacionada también con un conde o con el líder del grupo, digamos, ¿no? Ya se venía perpetuando, ¿no? Desde entonces. Y ya, sí, puede ser, yo creo que sí. Y ya la literatura nórdica antigua ya nos comenta sobre lo que acabas de comentar, de los rituales de hermandades, para crear hermandades, de eso de cortarse la mano, crear, creo que una especie de arco de tierra o algo así, una especie de construcción y de aflorar y de emanar la sangre a la tierra, ¿no? Una especie de agujero, ¿no? Sí, es muy representativo, la verdad, ¿no? Tal cual. De este periodo creo que también es interesante, retomando esto de esta crisis geotérmica. ¿Geotérmica fue la palabra que usaste? Sí. Perfecto. Esta crisis geotérmica, que fue muy loca, porque lo que se hipotetiza que sucede es que se generan erupciones volcánicas en Centroamérica que hacen que la ceniza llegue hasta Escandinavia y tape el sol. Algunos dicen que un periodo de 9 meses, otro que 2 años. A como dé lugar es muchísimo tiempo, ¿no? Y que eso provoque un descenso en la temperatura general y que se dificulte generar cultivos, mantener vivo el ganado por el descenso tan abrupto y constante, ¿no? De esta temperatura. Y que eso, de alguna manera, pueda ser una inspiración para la gestación de un mito, ¿no? Como es el Ragnarok, como es el fin de los tiempos o la destrucción del Yggdrasil, de mano de Surtur, que a su vez es un gigante muy relacionado a los volcanes, también por esta cualidad ígnea que posee, ¿no? Esa espada de fuego,
Me parece como súper interesante. Sí, para que veas lo que remitió esa catástrofe natural, a partir de ahí en los países del norte. O sea, fue una barbaridad, la verdad. Como que el sol murió literalmente durante un tiempo y al final afloraron otras creencias, lo que dicen, lo que dije yo antes, al final la romantización de la violencia, que a partir de la violencia, pues ellos conseguían tierras, pues conseguían someter a otros pueblos y demás. La iconografía del guerrero que vemos engalardonado con sus ropajes, con la lanza, con sus cascos, que vemos tan típicos de la época de Vendel, hallados en Basgarde y demás, en Uppland. Y la verdad es que iconográficamente es uno de mis periodos favoritos, la verdad, ¿no? Sí. Y lo que decías del Ragnarok también, que al final sí que es cierto que el Ragnarok es posible que sí tuviese una especie de origen en esta época, pero también recordemos que en el siglo X también se hace mucha alusión al mito del Ragnarok, tanto a nivel literario como arqueológico, en diferentes representaciones artísticas, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos las cruces de Gorford, en Cumbria, o la de Torvald en la isla de Man, también, que hacen referencias a hechos puntuales de Ragnarok. Y bueno, por eso lo tocaremos en un momento. Lo que sí podríamos seguir hablando es sobre la magia bélica en cuanto a su relación con los berserkers, ¿no? Un poco, no sé, ¿qué te parece a ti lo que comenté antes sobre esa figura tan representativa de Odín encarnada en una especie de sacerdote con dos lanzas, por ejemplo, en la placa en las placas de Torlunda? Y más tarde, por ejemplo, en otros hallazgos también tenemos como una especie de transición de estas figuras de humanos a animales, un poco, evocando el poder del lobo y el oso. Tal cual. Y del jabalí, que son los berserkers muchas veces menos mencionados. Sí, es del Filch, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Bueno, me parece interesante porque de vuelta volvemos un poco al concepto de magia imitativa, ¿no? Esto de cómo la ritualística, en este caso a través de esta presunta danza que interpretan los académicos, por esta figura que lleva sus dos lanzas, su casco ritual con cuernos y están todos los berserkers a su alrededor. Esto me parece que se representa increíble en la película de Northman. Sí. Es una escena muy, muy potente y cómo se está haciendo esta danza y de repente hay algo, o sea, como hay un poder que baja y ellos empiezan a... Todo se silencia un instante y ellos empiezan a aullar, ¿no? Como que ahí baja directamente el poder del lobo, digamos, y los toma. Sí, ¿no? Integran psicológicamente el poder que están intentando invocar, digamos, ¿no? Tal cual. Y de alguna forma esto creo que está bueno y es interesante porque también nos trae esta cuestión un poco del cambio de forma, ¿no? Del Hamrammer, ¿no? Esto del caminar en forma, del cambiar de forma, que está tan presente tanto en las cualidades odínicas como de otras divinidades o de otros poderes. Y que ese poder te termine como incorporando, ¿no? Sí. De alguna manera. Y que el ritual después termine desembocando quizás en la victoria en la batalla, ¿no? Sí. Como esta cuestión imitativa. Me hace acordar un poco no recuerdo exactamente cuál es la saga en la que se menciona, pero donde están las Valkyriur tejiendo el destino de una batalla con vísceras y partes del cuerpo. En la saga genial. La saga genial, ahí está, exactamente. ¿No? Yo creo que es el ejemplo perfecto de magia bélica. Sí, sin duda, sin duda. Como el aspecto bélico ya empieza a cobrar una relevancia importante, ¿no? O sea, si bien para desromantizar esta imagen de el vikingo o
casi acercándonos a esta época, todo belicoso, todo el tiempo luchando y constantemente, ¿no? Un poco como dice este autor francés, ¿cómo es que se llama? El de la vida cotidiana de los vikingos. Estoy hoy con los nombres de los autores que Yo también, sí, sí, sé cuál nombramos es. tanto que se me termina haciendo un empaste mental. Turbil de Petre, puede ser. Turbil Petre, no sé francés, lo siento. No, a ver si lo tengo por acá. Acá, Regis Boyer es el autor. Ah, ok, vale. Boyer. Él dice, bueno, en realidad los vikingos son campesinos con armas. O Sí, sea, podría resumirlo muy bien de claro, esa manera. es un resumen muy elocuente, ¿no? Y era lo que eran, ¿no? No eran Sí. grupos, no era como los romanos, que había toda una élite Mm. guerrera, ¿no? Con sus cultos, sus propias iniciaciones, en ese sentido, ¿no? Como que los Berserk son como quizás un grupo aparte del guerrero común, ¿no? Como Sí, incluso hasta temido por los propios guerreros, tipo, lo llevamos a este porque este entra en furor y le entra a pegar a todo, y bueno, por ahí con eso ganamos, pero tenían que tener cuidado, porque hasta, viste que están las descripciones, hasta se tiraban de los barcos en el furor, se tiraban de los barcos y se ahogaban. sí. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, sí que hay una evolución del arquetipo de Berserker a lo largo de los siglos. Yo creo que en este siglo, más o menos, los siglos 6, 5, más o menos, y 7, durante el periodo de Vendel, sí que tienen como una concepción más ancestral y sagrada, ¿no? En diferencia a un par de siglos después, que eran ya, pues, lo que acabas de comentar, ¿no? Un poco guerreros locos que eran contratados por por líderes y demás, ¿no? Como dices tú. Es que se Pero sí, vuelven mercenarios. exacto, exacto. Sí, Eh, o los berserkers de Harald, Tal de cual. Harald Sí, Hardrafir. sí. Dejan de Sí, ser como ese grupo ritual y con connotaciones muy sagradas y vinculadas a los cultos odínicos para volverse simples mercenarios, en definitiva, ¿no? sí, sí, exacto. Y ya después ya en los siglos X y XI, con el cambio de mentalidad de la sociedad escandinava y un poco ahora con la llegada del cristianismo también, pues ya prácticamente eran parias y digamos que eran expulsados de la sociedad, digamos, ¿no? Tal cual. Pero de hecho tenemos un ejemplo interesante de Berserker, ¿no? Como para darle una connotación diferente, que es por ejemplo la de Sí, Egil Skallagrímson, ¿no? Que él lo era todo, básicamente era el sí, sí, Odin encarnado, ¿no? literal. Porque era berserker, era poeta, era vikingo, o sea, porque ejercía como tal, eh, para aclararle a la gente que el vikingo no es un rasgo cultural, sino un oficio que se ejercía, Sí. que tenía que ver con la piratería. Eh, Y conocía era, las runas también. también era conocedor de runas, capaz de utilizarlas mágicamente, eh, una elocuencia tremenda. Eh, Mm. Nada, es muy, muy interesante como para ampliar el concepto de Berserker, ¿no? Sí, exacto, exacto. Tal cual. Eh, Y ya entrando ahora ya en el periodo vikingo, sí, ¿qué tenés ahí en tus apuntes anotados? Ahí? sí, ¿Qué- pues yo te nombraría acerca del concepto y la relación del sexo y la muerte en la poesía escáldica y los poemas édicos. Yo creo que es uno de mis temas más interesantes. Me encanta. No sé si a ti Vamos, te vamos pasa por lo ahí. mismo. Vamos por ahí. Sí. Yo creo que el ejemplo más, yo creo que el ejemplo perfecto es el de Ran en la saga. En la saga islandesa, por ejemplo, la de Fritz nos cuentan que esta diosa, para quien no la conozca, es una diosa del mar enfurecido, digamos, ¿no? Pues tenía la capacidad de llevarse a los marineros ahogados a su lecho, o al lecho marino, digamos, ¿no? Pero se hace referencia así a su cama, digamos, ¿no? Y entonces podríamos aquí concebir una especie de creencia en que la muerte en ciertas ocasiones era concebida como la unión sexual entre un hombre y una divinidad.
Es una mujer, una diosa, digamos, un ser sobrenatural femenino. Tenemos el ejemplo de Ran, pero yo creo que otro ejemplo podría valerse en el poema Inling Natal, compuesto por Thiodolf, el poeta de Harald Hargarfield, en el que se hace referencia a que la diosa Hel va a disfrutar sexualmente del rey Digby, como una metáfora que el rey Digby muere, ¿no? Hay otro ejemplo interesante, ¿no? Y yo creo que otro ejemplo también bastante interesante nos ofrece las valquirias en la poesía épica también, como en el caso de Sigrun y Helgi, por ejemplo. Se hace mucha referencia a que cuando Helgi muere en las diferentes historias antes de reencarnarse y demás, ¿sabes? Como el tema. Pues que Sigrun está ahí, ¿no? Acompañándolo antes de morir, sobre todo en la última historia, cuando ve a Helgi, vuelve del Valhalla y acaba en el túmulo funerario, y ahí se reencuentran otra vez, ¿no? Y también sobre Thorgerd y el Jarl Hakon Sigurdsson, la cual Thorgerd era una divinidad menor, la cual era venerada por el propio Jarl, ¿no? Y se llamaba Thorgerd Holga Bruder, o sea, más o menos esposa. Hay diferentes traducciones, ¿no? Diferentes versiones del nombre de la diosa, pero podría traducirse básicamente como la esposa de los de Hålogaland, sí, en el norte de Noruega, ¿no? Entonces, como que posiblemente Hakon, tras morir, pues fuese a los dominios de la diosa Thorgerd o la veneraba como una especie de, como si fuese su esposa o una especie de matrimonio ritual, digamos, ¿no? Entonces ¿Qué hay pensás? varios... Hablando de esto, se me viene a la cabeza la Hyndluljóð, donde si Sí, bien no hay una muerte literal, está esta cuestión de que el personaje principal, que era muy devoto de las Disir, y sobre todo era muy devoto de Freya, bueno, le pide su ayuda para recuperar la memoria que le va a permitir recuperar unos territorios que le pertenecen por ancestralidad, y donde Freya lo convierte en Kinsvini, en el jabalí, lo monta, ¿no? sí. Esta cuestión también de esta connotación de unión que parecería sexual con la diosa, una metáfora sexual con la diosa en ese sentido. Sí, sí, exacto. Por ejemplo, Freya parece que sí que había un culto de la diosa Freya en el norte, en Noruega, pues de la dinastía de los Hladir, por ejemplo, ¿no? Que estuviesen ligados a la diosa Freya de una manera erótica, posiblemente. Porque sabes que Thorgerd o Thorgerd es posible que fuese la diosa Freya, pero con otro nombre, digamos, ¿no? Y hay diferentes teorías, ¿no? Pero bueno. Que sería también el tema de, por ejemplo, el hieros gamos, ¿no? Claro. El tema del matrimonio ritual, y ahí podemos hablar de la realeza sagrada y demás, ¿no? Que ciertos humanos, ciertos de la aristocracia, estuviesen ligados de alguna manera a personajes míticos, ¿no? O a seres sobrenaturales femeninos, ¿no? Es una de las cosas bueno, que se hace referencia, digamos, ¿no? Y bueno, sobre todo con el tema de las valquirias en el campo de batalla, que recogen a los muertos del campo de batalla, y la verdad es que es un ejemplo bastante representativo, ¿no? de la unión entre, pues, bueno, una diosa y un hombre. También se hace referencia, por ejemplo, que esto lo nombra Neil Price, creo, en su libro Vikingos, sobre las piedras de Gotland, que tienen forma de fálica. No sé si recuerdas. Sí, tal cual. Y Y esto hay, también me trae el mito del Völsi, ¿no? De esta sí, familia de campesinos que sacrifican al mejor caballo que tenían porque ya estaba enfermo, y le sacan la esposa, la esposa del dueño de la granja, le dice que no tire el pene de caballo y lo embalsama, y a partir de ahí se vuelve un objeto de culto, ¿no? Que se van pasando, y hay muchas connotaciones sexuales sí. de la conversación que va teniendo cada uno con el Völsi. Sí, sí, exacto. Sí, es muy interesante, la verdad.
Y es una pena porque en general este tema no es muy tocado por los académicos. Eh, Recientemente descubrí más sobre este tema por la académica que te dije antes, en María Bilhao, en su Maiden of the Myth. Sí. Y la verdad es que me llamó mucho la atención por nombrarlo un poco, ¿no? Que Bueno, no es quizás, conocido. quizás podrías hacer alguna publicación o escribirnos No, ya algún la hice material ya al hace tiempo. respecto. No, pero digo, escribirnos alguna investigación o algún material más extenso para que podamos disfrutarlo y leerlo. Sí, sí, de hecho ahora estoy recordando varios ejemplos en la poesía escáldica sobre Hakon y su relación con Thorger, ¿no? Por ejemplo, creo que hay el escaldo Tinder Hackleson, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, le dedica una drapa a Hakon y hace una metáfora muy bonita acerca de morir. O sea, que digamos que morir para él era como acabar en los brazos blancos de Thorger, o una especie de metáfora en relación a, bueno, lo que te acabo de comentar, la muerte con concepciones eróticas, digamos, ¿no? Está Tal muy bien, la cual. verdad. Qué interesante. ¿Qué más Sí. tenemos para mencionar de este periodo? Hombre, yo creo que también un tema bastante interesante es la concepción del Hautboy y el Draugr, el morador del túmulo y el no muerto, digamos, de la época vikinga, digamos, ¿no? Digamos, este tradicionalmente traducido como fantasma, ¿no? O espíritu dañino, ¿no? Del indogermánico espíritu dañino. Eh, El Hawkbuoy, la verdad es que me parece un ser bastante interesante porque remite bastante a lo que sería otra creencia de la edad del hierro tardía en cuanto a em, que los muertos siguiesen viviendo de alguna manera, que tuviesen una especie de pseudoconciencia en el túmulo funerario. Y esto deriva un poco en la intromisión de ciertos héroes, como en la saga de Grettir, a los túmulos funerarios y tiene una especie de encuentro de ultratumba con un Hautboy o un Draugr para recoger una espada, ¿no? Como que una especie de simbolismo como que fuesen o se entrometiesen en el inframundo para recoger algo de valor, ¿no? Que vemos algo. Es un motivo que vemos muy a menudo en los poemas édicos. Tal cual. Yo creo que tenemos mucha más tela que cortar, pero ya Sí. nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué te parece? Porque la charla está súper interesante y tenemos mucho más de qué hablar eh, y mucho más de qué profundizar, sobre todo el periodo vikingo. Si te vuelvo a reinvitar al podcast más adelante, ¿qué pensás? Sí. Sí, claro, me encantaría, la verdad, porque se nos hizo un poquito corto. La verdad es que Pero bueno, realmente te propuse una epopeya, o sea, básicamente literal. hablar de tantos periodos en tan corto tiempo y profundizar en cada uno. Yo sabía que esto iba a pasar. Vamos casi 2 horas de entrevista, Sí, eh, pero no quiero tampoco que a las personas se les haga muy tedioso y muy largo y se pierdan. Entonces, me gustaría volver a invitarte eh, eh, un tiempo más adelante y que podamos seguir profundizando ya específicamente en el periodo vikingo. O que sí. traigamos algún tema en particular y ahí empecemos a profundizar sobre ese tema. Lo que me interesa preguntarte es cómo te sentiste. Eh, Pues bien, la verdad. Me siento bien. Sé que es verdad que estaba un poco nervioso y me cuesta a veces un poco explicar, sobre todo temas tan complicados, ¿no? Pero bueno, eh, me he sentido cómodo, la verdad. Y muchas gracias por la invitación. no, realmente estoy muy agradecido con vos, Ismael, por haber accedido. Me gustó mucho tener esta conversación con vos. Espero que, bueno, nosotros seguiremos en contacto a través Sí, de las redes y compartiéndonos conocimiento, que siempre es bien bonito encontrar colegas con los que poder charlar y decir, mirá, a ver, esta teoría, ¿qué pensás en relación a esto? ¿No? Como sí, estas sí. ñoñadas que vamos haciendo entre nosotros. Pero me encantaría volver a tenerte en el programa y seguir charlando con vos.
mayor profundidad. Sí. La verdad Sí, que sí. me encantó todo lo que trajiste, todo lo que sabes, es impresionante. Te agradezco muchísimo por haber estado acá. Muchas gracias por la mención y ya nos veremos pronto. Ismael, te mando un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias por haber sido parte de un nuevo programa de Vigamol. Seguinos para continuar profundizando sobre los conocimientos de la tradición de los pueblos del norte.